Hola a todos y bienvenidos a mi primer vídeo narrado. Hoy quiero compartir información acerca del hundimiento de las naves chilenas Loa y Covadonga durante la Guerra del Pacífico, en donde prevaleció el ingenio y audacia que nos caracteriza a los peruanos sobre la soberbia y rapina de los capitanes de las naves chilenas mencionadas. Luego de perdido el Huáscar en el heroico combate de Angamos, este pasó a convertirse en una nave más de la escuadra chilena que empezó las operaciones de bloqueo y bombardeo de puertos peruanos para evitar que la resistencia de Lima reciba armas y pertrechos. Entretanto, en Lima y el Callao permanecían preparando su arsenal de torpedos y minas submarinas varios especialistas, peruanos y extranjeros, conforme a las instrucciones dirigidas a lograr que alguno de estos modernos artefactos pudiera lograr un daño importante en alguna de las naves chilenas. Este afán era laborioso entre esos torpedistas, y consumía largas horas en las que estos discurrían cuál podría ser el método más eficaz para el logro de ese cometido, en particular orientado a hundir, de ser posible, a las naves mayores, como la Capitana Blanco Encalada, el monitor Huáscar, motivo de discordia entre los peruanos, al que comprendían como una provocación mientras permaneciera surto en la bahía del puerto con su bandera chilena al tope, o a cualquiera que pudieran ofender gravemente. Ese momento no habían obtenido resultados con esos torpedos y minas, muchos de los cuales se situaban en diversas posiciones dentro de la rada para defender a los buques sitiados. A propósito del bloqueo de Ancón, realizado por la corbeta O'Higgins comandada por el capitán Jorge Monres de Finés de Mayo, se sabía de las operaciones secretas del gobierno peruano, encabezadas por el subsecretario de Marina Leopoldo Sánchez, y llevadas a cabo por un equipo de entusiastas voluntarios, entre los cuales el ingeniero de minas y químico peruano Manuel Cuadros, en ese balneario al norte del Callao para hundir a la nave chilena, y que fueron oportunamente comunicadas al gobierno en Santiago por los servicios de espionaje. Eso significó que el presidente Aníbal Pinto diera instrucciones al gobernador de Iquique para que le comunicara al almirante Riveros sobre este plan peruano. Y enterado el comandante de la escuadra, emitió una orden del día el 4 de julio de 1880 indicando: por telegrama se dice lo que sigue. En Ancón preparando joven Manuel Cuadros un segundo torpedo, a pesar de haber tenido un fin desgraciado el primero. He oído decir que el torpedo es de esta manera. Se compone de una lancha grande a vela, cargada con comestibles, carneros, etc. Al quitar el último bulto hay un resorte que hará reventar el torpedo. Esta orden del día se le entregó al capitán Montt, y a otros capitanes de la escuadra, entre los cuales a los comandantes del Loa y de la Covadonga. La noche del 2 de julio fue lanzada una lancha con esas características a 7 u 8 millas al norte del Callao, cargada con comestibles y aparentemente abandonada, que llevaba en su interior, bajo una quilla falsa, un torpedo con 300 libras de dinamita con su mecanismo automático dispuesto y cubierto por un saco de arroz. El día 3 la lancha navegó sola, con sus velas orientadas de modo que se impulsara hacia el sur, hasta que siendo las 17 horas, el Loa la reconoce y se adelanta para reconocerla. Luego de algunos minutos de navegación, el transporte se acerca a la balandra y el capitán Peña ordena al teniente segundo Pedro N. Martínez para que la aborde. El comentario obligado entre los oficiales y tripulación fue que podía corresponder a un torpedo, pero el capitán Peña, inclusive sin hacer caso de la advertencia que le formulara el segundo comandante, teniente Leoncio Señoret, procedió a levantar la embarcación menor, previamente cortada la amarra del ancla donde suponían podía estar la trampa. Al izarla, 8 marineros comenzaron a descargarla, mientras otros 60 observaban desde la borda del Loa la operación. El buque contaba con 181 tripulantes, contando el capitán. A las 17:30 horas, cuando algunos oficiales bajaban a la cámara de la nave, y los marinos permanecían observando, se provocó el estallido al levantar el saco de arroz que cubría el mecanismo del torpedo. El dinamitazo despedazó a los 8 marineros y remeció todo el buque. De los tripulantes que miraban por la borda, prácticamente ninguno sobrevivió al desastre de la explosión, y el capitán Peña quedaba con su oreja desprendida, vomitando sangre por boca y oídos y sus ropas desgarradas. La bomba había logrado abrir un boquete de 14 metros de largo por 2 de ancho en la popa, que no demoró en hundir el buque a pique. En 5 minutos desaparecía el Loa, hundiéndose irremisiblemente. La misma explosión destruyó los botes salvavidas, excepto 2 de ellos, uno de los cuales fue abordado por tantos marineros que terminó por volcarse. En la otra, salvaron una quincena de hombres. A bordo, y hundiéndose con la nave, perecía el capitán Peña. Junto a él, morían otros 118 hombres.
El ingeniero Manuel Cuadros, el mismo que fabricó el torpedo que hundió al crucero Loa en el Callao, fue el responsable de fabricar el torpedo que hundiría a la Covadonga en Chancay, en colaboración con Constantino Negreiros. El historiador naval Francisco Llaver, uno de los que más ha investigado el tema, sugiere que el torpedo tenía una carga explosiva de 350 kilogramos de dinamita, colocada dentro de la estructura de un elegante bote, pintado de blanco y con chumaceras de bronce. El teniente segundo de Ciollague recibió el encargo de colocar el torpedo en Chancay para volar el buque que bloqueaba ese puerto. Ollague viajó con el torpedo por tren a Ancón y de ahí, en un bote a remo llegó a Chancay el 9 de septiembre, acompañado del capitán Ezequiel del Campo, jefe la sección de torpedos. En la mañana del 13 de septiembre de 1880, la Covadonga se dedicaba a cañonear al puerto. Tras haber disparado 22 tiros, 4 de ellos sobre el muelle y el resto sobre 2 embarcaciones, algunos tiros cayeron sobre la población, aunque sin causar daños, llegando a hundir una lancha de la Casa Grace. El capitán Ferrari ordenó al aspirante don Melitón Guajardo se dirigiese con el calafate José María Ávila a reconocer al bote. No encontrando estos nada sospechoso a su bordo lo trajeron al costado de la goleta para izarlo. Esto se hizo a pesar de que el contraalmirante Galvarino Riveros, comandante en jefe de la escuadra chilena, había ordenado el 7 de julio que no se reconociese ninguna embarcación sin permiso previo de la nave de la insignia, y el 23 de julio, que no se permitiera acercarse a la amura de los barcos de la escuadra a menos de 1000 metros ninguna embarcación menor, cualquiera que fuese su bandera, a fin de evitar toda celata. Alrededor de las 15:15 se procedió a levantarla del agua y estalló el artefacto explosivo, que un marinero sobreviviente comparaba al estallido de 40 cañonazos a un tiempo, hundiéndose la Covadonga en 2 minutos. En el único bote que se salvó de la explosión, lograron salvarse 29 personas, 12 de los cuales eran oficiales y el resto marineros. De la tripulación murieron 66 hombres y quedaron prisioneros en Chancay, 46 hombres. Entre los muertos estaba el propio capitán Ferrari. El armamento que tenía la Covadonga y se perdió en su totalidad era 2 cañones de avancarga de a 70 libras, un cañón de retrocarga de a 70 libras, 3 cañones de avancarga de a 9 libras, 1 ametralladora francesa, 50 rifles Comblain, 35 sables, 11 hachas, 12 puñales corvos, 12 revólveres, 160 bombas de a 70 de cañón de retrocarga, 60 bombas de a 70 de cañón de avancarga, 40 balas rasas para cañón de avancarga y otros pertrechos más. Para que puedan apreciar y conocer los ingeniosos dispositivos y a los héroes anónimos que hicieron todo esto posible les recomiendo visitar el Museo Naval en el Callao. Y recuerden que cuando comenten demuestren su cultura y amor por la patria. Gracias.